Bueno, pues muchas gracias por venir. Estas cosas se puede hacer un viernes y venís si estáis aquí, algunos obligados, pero la mayoría forma parte de... Pero la mayoría no. Entonces, bueno, muchos alumnos de Gestalt, ex-alumnos también, y de Practicum también, y otras personas que no conocíamos. O sea que nada, muchas gracias por venir. Y... vale, ya lo hiciste. Sí, es para ti. Muchas gracias por venir, por estar aquí. Bueno, yo creo que el tema que Miguel va a tratar hoy es un tema extraordinario de la terapia Gestalt. No me voy a meter ahí, que eso va a ser cosa de él, pero bueno, sí decir que no ha inventado la Gestalt las polaridades, pero las aplica como que yo sepa ninguna otra terapia, y de eso va a ir la charla de hoy. ¿Quién es Miguel Almiñana? Bueno, para los del mundillo de la Gestalt es un pez gordo, también llamados dinosaurios, ¿sí? Me ha dicho que le saque los colores y estoy tanteando. Cuando yo me formé, y hace de eso 30 y algún años, 30 y pocos, él... Empiezas a ser dinosaurio. Él era de los que tenía, de las pocas escuelas que había en España, ¿no? Entonces, bueno, tiene el indudable mérito de ser de las personas que ha potenciado la Gestalt en este país, y que, bueno, cuando yo me formé ya era una cosa muy rara, que te ibas a Madrid o a Barcelona o tal, y él ya estaba dando formación, pues imaginaros, ¿no? También la claridad con la que supongo que veríais ese tipo de terapia como para apostar por algo tan novedoso, y desde entonces ahí sigue, ¿no? Ha sido 2 veces presidente de la Asociación Española de Terapia Gestalt, que eso tiene mucho mérito, porque es una asociación muy potente y además cada vez más. Ahora mismo hay como 3.000 y pico socios, y será la más fuerte en psicoterapias, así a nivel de asociaciones de psicoterapeutas, y uno de los grandes representantes es Miguel. ¿De qué conozco yo a Miguel? Yo no me formé con Miguel, no fue casualidad. Había 2 centros en Madrid que yo supiera, o igual habría alguno más, pero le conocí después y no sé, química, me cae muy bien. ¿Y por qué? Pues no. Espero que sea mutuo. Si no, no digas nada. Solo sonríe. Bueno, así que nada, os voy a dejar que le escuchéis y nada, un placer que estés aquí. Viene a la formación en terapia Gestalt que tenemos, entonces bueno, aprovechando que va a dar en un taller el fin de semana, pues le ofrecí venir a la charla y dijo que sí, y yo encantadísimo. Para mí es un lujo que venga a esta formación y que quiera dar esta charla. Así que nada, bueno, gestaltista formado en bioenergética, en desarrollo humano, en axiología, que es también en la asociación. Ya voy cortando ya, vale. ¿Qué viene en el currículum? Vale, buenas. Pues nada, un placer. Desde que existe internet ya no hace falta. Bueno, es verdad. Pues ay, José. Muchas gracias, José. Llevo, ¿qué? Casi 20 años viniendo a tu centro, ¿verdad? Nosotros llevamos 19. Pues eso, 19 desde el principio. Sí, desde el principio. Sí, es verdad que existe una simpatía mutua desde el principio también. Llevo enseñando Gestalt desde hace muchísimos años, desde que llegué a España. Yo estuve viviendo 7 años en México y fue allí donde conocí por primera vez la Gestalt. Aunque no me formé en Gestalt en México, pero en aquel momento Claudio Naranjo iba con cierta frecuencia y estuve asistiendo a algunos talleres con él. Yo me había formado en desarrollo humano justamente en México, en la Universidad Iberoamericana, que es un enfoque más bien rogeriano. Y al llegar a Madrid,
después, a finales de los 80, me decidí a hacer la formación también en Gestalt. Y bueno, pues ahí he seguido. He hecho combinaciones con distintos enfoques. Y uno de los temas, como tú bien decías, que me ha parecido fundamental para entender la filosofía de la Gestalt, no únicamente las técnicas, pero es el tema de las polaridades. En realidad yo he venido aquí con el título de Nuestro mundo visto desde las polaridades. ¿Qué sucede? Principalmente que desde que nacemos en un núcleo familiar, nacemos en un contexto social, en un contexto cultural y religioso, a veces religioso, pero si no es religioso, en un contexto arreligioso, que también es una manera de contextualizar poco a poco la personalidad y el carácter de la niña y el niño. Y a partir de ahí entramos en una cuestión axiológica, en una cuestión de valores, en donde los valores se oponen, ¿verdad? A los niños, o a casi todos los niños y niñas, se nos dice hay que ser buena, ¿sí? Y la polaridad de buena es mala, ¿verdad? ¿Qué es bueno? Bueno, pues habitualmente bueno es lo que papá y mamá consideran que es bueno. Así que, por ejemplo, pegar a la hermanita no es bueno, es malo. Por lo tanto, si haces eso, pasas a la polaridad de malo. Poco a poco, lo que nos va pasando es que vamos entendiendo el mundo como un mundo de opuestos. Las polaridades son esos opuestos. Lo más fácil es pensar polo norte y polo sur, pero lo curioso es que tanto polo norte como polo sur hace mucho frío, ¿sí? Así que es una cuestión más bien geográfica. En cambio, en las polaridades axiológicas no sucede eso. Existe siempre una oposición entre valores. Como digo, lo más fundamental para entender este concepto es que a medida que vamos creciendo, vamos introyectando una de las dos polaridades sobre todo, más que otra, o excluyendo a otra. ¿Qué quiere decir introyectando? Bueno, aquí estamos todos alumnos o conocéis lo que más o menos significa introyecto, pero viene siendo un mecanismo por el cual, sin darnos cuenta, vamos aceptando una serie de verdades completamente, sin ningún tipo de juicio, y esas verdades van metiéndose, van formando parte de nuestra personalidad o de nuestro carácter, si lo preferimos, o de nuestro yo, ¿sí? Entonces, un introyecto viene siendo, por ejemplo, esto que decía, hay que ser bueno, no hay que ser agresivo, o al revés, a un hombre se le puede decir, si te pegan, tú tienes que pegar, tienes que ser también agresivo. Entonces, esto se va a transformar en una verdad que cuando yo pregunto a una persona, ¿tú quién eres?, además de decir su nombre o su nacionalidad, dirá, yo soy una persona pacífica o yo soy una persona agresiva, ¿sí? Ese introyecto ha pasado a formar parte de mi yo. El bien y el mal son dos polaridades, como digo, y además están súper apoyadas por los conceptos morales y religiosos. Si haces el bien y eres cristiano, por ejemplo, cuando mueras irás al cielo, ¿sí? Lugar opuesto al infierno, que es a donde van los malos, ¿sí? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Lo decide, pues en este caso, la religión católica, por ejemplo, y sus ministros, que son los obispos, los sacerdotes, el Papa y demás. Entonces ellos deciden, si eres bueno vas al cielo, si eres malo vas al infierno. A medida que se va solidificando el concepto de polar de
en nuestra personalidad, a medida que yo voy creyendo quién soy, los conceptos se van haciendo más rígidos. Porque si soy buena, no puedo ser mala, ¿sí? Y ser mala a veces es pelear con mi hermano la herencia, ¿sí? Eso es ser malo. Tendrías que ceder y ser más dialogante y demás. En la medida en que yo voy excluyendo, por ejemplo, esa maldad, ¿sí? Voy dejando fuera de mí una parte que también es de mí, porque todos tenemos algo bueno y algo malo en ese sentido. Voy avanzando en la vida, me voy haciendo ya adulto, y voy llegando al convencimiento de quién soy a través del enfoque que voy teniendo del mundo. Porque una de las cosas que me parece más fundamental es que como vemos el mundo no es como es. Realmente vemos el mundo de acuerdo con lo que se nos ha formado para verlo, ¿sí? Entonces nuestra mente tiene ya una forma mediatizada de ver el mundo, ¿eh? Por ejemplo, una manera diferente de contemplar estas verdades axiológicas o de valores puede ser pasarnos a otros conceptos filosóficos que no tienen tan claro qué es una polaridad. Me refiero, por ejemplo, al concepto yin y yang, que también nos puede ser familiar. El concepto yin-yang, que es un clásico de la filosofía oriental, especialmente la china, parte de un concepto muy curioso. El lado yang era el lado sur de la montaña, el lado donde había más sol, ¿sí? Es un lado claro, es un lado donde hay mucha luz, ¿sí? En cambio, el lado yin era el lado norte, era más oscuro y, por lo tanto, más árido también para vivir, ¿verdad? Entonces, de ahí, yin y yang pasan a ser también dos conceptos que vienen a decirnos que todos tenemos un lado oscuro y todos tenemos un lado claro. Así como la montaña tiene un lado sur, un lado este y un lado norte o un lado oeste, ¿sí? Si solo creemos en una parte de nosotros, estamos excluyendo la otra parte. Esto va a ser fundamental después que vayamos avanzando para entender la técnica gestáltica de trabajar las dos polaridades, los dos lados. Freud, que fue el primero en hablarnos de alguna manera de polaridades, lo hace a través de su teoría de los instintos, que también nos puede ser familiar, especialmente de dos grandes instintos que conviven en el ser humano: el instinto creativo, el instinto de crecimiento, el instinto amoroso, el eros, que llamó, pero también el instinto destructor, el instinto que nos lleva a la parálisis, a la muerte, que lo llamó en griego Thanatos. Entonces, Eros y Thanatos están incluidos en nuestra vida desde el mismo momento de nuestra concepción, por la sencilla razón de que estamos vivos ahora mismo y todos sabemos, aunque procuramos pensar lo menos posible en ello, que nos vamos a morir, ¿verdad? Pero no nos morimos por un azar del destino, ni por una atracción diabólica. Nos morimos simplemente porque nuestro cuerpo está hecho durante un tiempo para vivir y al cabo de un tiempo muere, ¿sí? Puede adelantarse la muerte por un atropello, porque te cae una teja o porque te pegas un tiro, pero el cuerpo en sí lleva dentro de sí la semilla de la muerte. Esto en psicología es importante porque, independientemente del lado biológico de nuestro Eros y Thanatos, se puede decir también que en nuestro autoconcepto, en nuestra forma de tratarnos a nosotros mismos y de convivir con el mundo, puede haber un mecanismo
que se va formando en nuestra psique que nos lleva a la destrucción, ¿sí? Pero no a la destrucción a la que nos llevaría habitualmente el hecho de vivir, sino que no somos capaces de afrontar determinadas circunstancias y preferimos hacer lo que en Gestalt sería una retroflexión, es decir, una agresión hacia nosotros mismos. Y a veces ese instinto destructivo que podemos ver en algunas personas fácilmente, que pueden a veces tildar de mala suerte o de lo que sea, es simplemente esta dificultad para percibir el lado negativo que tenemos todos, pero que no conseguimos llevar a la conciencia. Acordaos que Freud es el gran enamorado del inconsciente, ¿no? El que viene a decirnos: no creáis que hacéis lo que queréis. En realidad hay otra especie de yo que trabaja por debajo de vosotros y que es el que guía vuestra vida. Esto vino a ser más o menos el descubrimiento psicológico occidental del inconsciente. Que la muerte nos va a ganar está clarísimo, pero que nosotros necesitamos observar cuáles son los mecanismos que nos llevan a la destrucción, a esta polaridad, también es necesario, ¿sí? Precisamente para poder fluir. Porque la historia de las polaridades es que en la medida en que no somos capaces de trabajar, decimos en terapia, ¿no? de poner conciencia a la parte oscura de nosotros, a la parte inconsciente de nosotros, nos perdemos un buen pedazo de la vida, ¿sí? De nuestro ser completo. Freud, entre otras cosas, hablaba mucho dentro de los instintos, del instinto sexual y de cómo el instinto sexual llevaba a su sentir a actividades nocivas para la persona. Ahí dejó todo el tema de la histeria y demás, que ha sido sobrepasada en otras cosas. Pero quizás lo que nos conviene recordar más desde que Freud escribió es que nuestro inconsciente puede tener mucho que ver con una polaridad oscura, con una polaridad a la que no queremos dar luz, porque darle luz sería aceptar en nosotros emociones y situaciones que nos horrorizan, ¿sí? A lo mejor alguno de vosotros o vosotras habéis tenido, por ejemplo, pues no sé, la idea de es que lo quiero matar, ¿sí? No solamente como lo quiero matar, sino, no, lo quiero matar, si tuviera un cuchillo lo mataría, ¿sí? Pero, afortunadamente, podríamos decir con Freud, ese movimiento es recurrido por otra voz que dice: no lo puedes matar, porque si lo matas, entre otras cosas, te van a matar a ti o vas a ir a la cárcel, ¿verdad? Pero el reconocimiento de ese instinto agresivo nos puede servir para darnos cuenta que no somos tan buenos como queremos, que nos miramos en el espejo esperando encontrar la persona que nos gustaría encontrar, pero por debajo hay una serie de arrugas y de sombras que muchas veces no queremos ver. Entonces, la primera gran polaridad que tenemos dentro de nosotros es ver lo oscuro y no solo lo claro, ¿sí? Bueno, otra de las grandes figuras de la psicología occidental fue un discípulo, en un principio un discípulo de Freud, después se separó para elaborar su propia teoría, pero sigue siendo, él era psiquiatra. En cambio, Carl Jung, Freud sabéis que no era psiquiatra, era neurólogo realmente, y Jung llega a entender la psicología de una manera también dentro de la corriente psicoanalítica, pero él nos habla de los arquetipos, son los grandes tipos, diríamos, ¿no? Pero que también forman parte de grandes polaridades que tenemos que llevar a nuestra conciencia, ¿no? Por ejemplo, las polaridades de Jung, el animus y el ánima, ¿no? El lado masculino y el lado femenino que todos tenemos dentro, ¿no?
pero hablarle a una mujer de su lado masculino, no solo por el tema sexual, a veces la puede ruborizar, como a un hombre hablarnos del lado de nuestra ánima, ¿no? De nuestro lado femenino. Y sin embargo lo tenemos, y muchas veces ese rechazo, pues, que deciros, a los hombres nos impide o nos obstaculiza ver la parte más tierna, más vulnerable, más sencilla, a veces más infantil también, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nos reíamos el otro día con Juan porque parece que los hombres, para quererse, se tienen que dar enormes golpes en la espalda, ¿no? Pues es un lado muy masculino, ¿verdad? Porque parece que abrazarse eso no entra dentro, ¿no? No me imagino a dos mujeres dándose enormes palmadas en la espalda. Otra de las grandes polaridades que maneja Jung es, que le hizo famoso en muchos aspectos, es el niño inocente, el niño que lo ve todo desde una situación pues amorosa, sin complejidades, ¿verdad? Y el héroe o la heroína, que es la que, consciente de su destino, sigue su vida con una meta y una armonía hacia donde quiere ir, ¿no? Que no solo significa el trabajo o las metas que uno pueda ponerse, sociales o culturales o de brillo, sino también el héroe interior que trabaja para entenderse y para aceptar todas las partes de su ser. Entonces, estos arquetipos que a veces se manifiestan, anoche tenía yo un sueño, os cuento nada más una imagen que me llegó, que me dejó así muy asombrado, pero en fin, estaba con un amigo que ya murió, muy querido, uno de mis grandes amigos, y de repente estábamos en un lugar así sombrío y aparecía un hombre de este tamaño, pero con forma de gallo, con grandes plumas, ¿no? Y en ese momento me desperté. Dije, qué cosa tan rara, ¿no? Estuve dándole vueltas al sueño. Bueno, pues esto es una imagen un poco junguiana, que si trabajáramos psicoanálisis junguiano, sin duda me llevaría a mi psicoanalista este sueño para que me interpretara, porque el gallo se va quedando sin plumas, por otra parte. Cosa que sí puedo llegar a entender. Bueno, estos arquetipos junguianos salen de lo que Jung llama el inconsciente colectivo, es decir, que la humanidad maneja una serie de conceptos que son polares y que pertenecen a la humanidad entera y que no están solamente en una persona, sino que están a disposición de todos. Otra de las grandes polaridades que maneja Carl Jung y que también pasa ya a nuestro vocabulario normal en Occidente es introversión y extraversión, ¿verdad? Decimos con facilidades, es que es un chico muy introvertido, ¿no? Lo decimos con un poco de pena, ¿no? Qué pena, es introvertido, ¿no? En cambio, fíjate, su mujer es extravertida, es simpática, dice chistes, es estupenda, es el centro de la reunión, ¿sí? Pero el pobre es que es muy introvertido. Bien, introvertido significa que uno está vertido hacia adentro, que tiene una visión profunda de sí, o que está preocupado por sí mismo, por qué le pasa, puede ser una interpretación de introvertido, mientras que extravertido es el que mira el mundo y ve en el mundo, se refleja en el mundo, ¿no? Hay una novela, hecha película por cierto, de Hermann Hesse que se llama Narciso y Golmundo, no sé si os suena. Si no os suena, os recomiendo ese cuento, porque son dos grandes amigos y uno representa el introvertido y el otro representa el extravertido. El extravertido se va al mundo y conquista el mundo y en cambio Golmundo pues está metido dentro, ¿no? Narciso. Bueno, fijaos, si hiciéramos ahora una pausa, no la voy a hacer todavía, pero
cómo estamos todo el rato viéndonos en polaridades, ¿sí? Por ejemplo, pensamiento, sensación. Esto para los gestaltistas es nuestro plato de cada día. ¿Qué sientes? No, mira, que es que yo lo que creo es que... ¿Pero qué sientes? ¿Pero cómo que qué siento? No siento nada, pues nada, estoy aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos olvidado de la sensación, sobre todo los que estamos todo el rato por aquí dándole a la cabeza, ¿no? Entonces, fijaos esta polaridad, ¿no? Pensamiento, sensación. No son polaridades realmente, las vivimos como polaridades, ¿sí? El que tiene el intelecto desarrollado solo puede aceptar las cosas que piense y que tienen razón de ser. Una causa, un efecto, ¿sí? Mi madre, que era más de sensación, y mi padre era más de intelecto, y mi madre le decía a mi padre, es que tú todo lo piensas. Y mi padre le decía, solo los pavos no piensan. O sea, era como un violento choque entre sensación e intelecto, ¿no? Entre estos dos opuestos. Antes os hablaba de yin y yang. Habéis visto la figurita, que son como dos especies de lombrices, ¿no? Una negra y una blanca metidas en un círculo, y dentro del negro hay un punto blanco y dentro del blanco hay un punto negro, ¿no? Pues esta es un poco la contradicción en el sentido mágico de la palabra. Dentro de nuestra vida está ya nuestra muerte, ¿sí? Pero dentro de nuestra muerte está nuestra vida, ¿sí? No porque vayamos a vivir eternamente o vayamos a reencarnar en un pez, pero en cierto modo lo que vayamos a ser, nuestro cuerpo, etcétera, va a dar lugar a otra vida, ¿sí? Entonces, si podemos llegar a completar, vamos a avanzar mucho. Por ejemplo, el tema de la muerte me ha parecido siempre interesante porque a medida que la civilización occidental ha avanzado, la muerte se ha quedado un poco fuera, ¿no? Uno se muere y procuramos no entrar demasiado en contacto, ¿verdad?, con el cadáver, bueno, un poquito ahí en el tanatorio, luego a ser posible nos traen un botecito con cenizas y las esparcimos en algún lugar, ¿no? Esto es gravísimo, porque claro, nos va alejando cada vez más de una polaridad, y aceptar el hecho de que morimos, a veces tenemos la suerte de envejecer antes de morir, nos lleva a entender la vida mucho mejor, a vivir la vida con mucha más energía, porque sabemos, entre otras cosas, que es limitada en el tiempo. Ayer estábamos viendo una película pues un poco para niños, pero era bonita. Una película brasileña, se llama Caramelo. Es la historia de un perrito. Sí, la has visto, ¿no? Sí. Entonces hay un momento, os voy a hacer spoiler, lo siento. Hay un momento donde la persona se va a morir, un chico joven, tiene todo a su disposición, pero le diagnostican que se va a morir. Y más o menos le quedan 6 días. ¿Sí? Pero claro, le quedan 6 días, todavía está joven, todavía tiene fuerza, hay una chica ahí al lado guapísima, y entonces, ¿qué va a hacer con 6 días? ¿Sí? Bueno, el resto nos la cuento para no terminar el spoiler. Bien, aquí más o menos, haciendo un poco un resumen de lo que quiero decir, es que la capacidad para percibir los opuestos dentro de nosotros mismos, de los conflictos que nos generan, acaban liberando una tensión, y esa tensión va a ser el elemento integrador que nos va a permitir ocupar todo nuestro espacio vital, nuestro ser y nuestra existencia. Pasemos ahora un poquito más de cerca a ver qué hacemos en la Gestalt
con los opuestos. En un principio, la Gestalt de Perls es como una gran esponja. Todo lo que le conviene lo chupa, ¿sí? Así que por eso ha sido al principio más bien difícil encontrar una teoría gestáltica realmente auténtica, o sea, suya nada más, porque Perls había sido psicoanalizado por psicoanalistas, entre ellos por Wilhelm Reich. Era un psicoanalista de hueso colorado, aunque es el que escribe tanto sobre el tema de la sexualidad y del orgasmo y demás. Bueno, Perls no entra mucho en teorías. A él no le gustan mucho las teorías, a Perls. Es un hombre instintivo, es un hombre de acción. Entonces dice, bueno, esto de las polaridades sí me interesa, lo voy a coger, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que ya Jung había hablado de integrar las dos polaridades, ¿verdad? Lo que os he tratado de explicar. Porque en la integración de los opuestos, que decía Jung, está la armonía que buscamos en nuestra personalidad. Lo que pasa es que Jung no termina de atornillar muy bien un factor que para nosotros, para los gestaltistas, va a ser fundamental, que es el factor de diferenciación. Vamos a partir del principio que, como si estuviéramos en una meditación budista, llega un momento en donde nosotros no nos ponemos ni a favor ni en contra de nada. ¿Sí? Llega un pensamiento diciendo, quiero matar a este, lo dejamos pasar. Y llega otro diciendo, a esta la amo eternamente, y también lo dejamos pasar, ¿sí? Que es un poco el principio del vipassana. Entonces dejamos pasar una cosa, dejamos pasar... De alguna manera llegaríamos a una especie de indiferencia hacia una cosa y hacia otra, ¿sí? Que es lo que Perls también robó, pero bueno, no importa, se lo dejamos robar, que es la indiferencia creativa, ¿sí? Muchas veces en terapia nos quedamos callados, tanto si somos el cliente o el paciente como si somos el terapeuta. Y a veces el paciente está ahí diciendo, dime algo, ¿no? O sea, no me dejes ahí. Y el terapeuta ahí, ¿qué te pasa si no te digo nada? ¿Y qué buscamos? Buscamos que desde el silencio, que para mí se parece mucho a la indiferencia, sin tratar de resolver nada, ¿sí?, surja algo. Y ese surgimiento viene de ese estado de indiferencia creativa y no desde una polaridad, ¿sí? La polaridad surge después, porque en el momento en que accedemos, decimos, esto es un vaso y no es un teléfono, ¿sí? Y al llamarlo vaso, ya creo algo, ¿sí? Es un vaso en la medida en que sea vaso, porque si yo cojo ahora, lo aplasto con el pie, deja de ser vaso, ¿verdad? O sea, pero al volcarnos hacia una polaridad, al decir, yo quiero, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos haciendo ese intento meditativo, yo quiero dejar de pensar, ¿sí? Ya dejar de pensar sería lo bueno y pensar sería lo malo. Y justamente de lo que estamos hablando es, no hay bueno ni malo, especialmente si estamos meditando, ¿verdad? Entonces, soltar esta valoración de bueno y malo, o útil e inútil, o extravertido o introvertido, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos a la persona. Esto nos pasa especialmente a los terapeutas cuando tratamos de encajonar a una persona, ¿sí? A veces nos enamoramos de la forma en que tiene, pues no sé, el enneagrama, ¿sí? Esta persona es que es un 5, y si es un 5 no es un 7, claro, como es un 5, entonces
Entonces empezamos a polarizar las cosas, ¿no? Esta es que es muy intelectual. Si es muy intelectual es que no es emocional, claro. Entonces, si no es emocional, y dejamos de ver a la persona, ¿entendéis? Y desde la indiferencia creativa, lo que pretendemos es ver a una persona sin clasificarla, ¿sí? Porque yo tampoco quiero ser clasificado. Yo quiero que tú me escuches y me veas como soy. No, pero es que, claro, eres español, no es que eres mayor, no es que eres gestaltista, es que, no, mírame, o sea, mírame. La integración de los rasgos opuestos en Gestalt a través del principio de la indiferencia creativa nos va a llevar a entender a la persona sin clasificarla en algo, ¿sí? No quiere decir que no tengamos que saber si esta persona tiene un trastorno X o Z. Podemos saber, ¿sí? Es necesario saberlo si te dedicas a esto. Pero no te puedo tratar como eso, ¿sí? Esto viene mucho en todos los aspectos y es muy complicado a veces dejar de hacerlo porque ya estamos, nuestra mente ya está hecha para eso. Fijaos, el afán clasificatorio, por ejemplo, pues es fundamental, ¿no? O sea, si yo veo un árbol, pues si es un roble no es un castaño, ¿sí? Y ya, en ese momento, ¿no? Bien, yo creo que por el momento era mucho de lo que os quería decir, pero antes, dentro de las grandes polaridades que quiero destacar en la Gestalt y sobre todo en las técnicas gestálticas, hay una que habitualmente se ha llamado el perro de arriba y el perro de abajo, ¿sí? Que también conocéis los que estudiáis o trabajáis aquí. El top dog y el underdog, ¿no? El perro de arriba es el que está siempre diciéndonos lo mal que hacemos las cosas, lo bien que las podríamos hacer, ¿sí? Cómo tenemos que hacer las cosas, cuándo las tenemos que hacer, con quién las tenemos que hacer. Y se parece bastante, aunque no es exactamente igual, que lo que Freud había llamado el superior. Y el perro de abajo, parece que manda mucho el perro de arriba, ¿sí? Está siempre diciendo, o sea, y el perro de abajo hace así, ya, bueno, ya lo haré, mañana, sí mamá, sí, venga, ya, corta el rollo, vale, ok. Entonces, sí, ya voy a ir a comprar el pan, pero en realidad no voy a ir a comprar el pan, voy a pasarme a ver a mi amiga Santi y luego ya veré qué hago. Oye, ¿y el pan? Ay, mamá, se me olvidó, ¿sí? Todo este tipo de situaciones donde el que se niega a ser dominado por el perro de arriba, ¿sí? Y al final el perro de abajo parece que es un pobre perro, pero no, manda un montón. Y entonces esta es una de las técnicas más queridas de los gestaltistas, de nosotros los gestaltistas, y para la integración de estos dos perros usamos bastante, y se sigue usando mucho, lo que Peirce llamaba la silla vacía o a veces la silla caliente, y se trata de ponernos enfrente. Y entonces yo tengo aquí el perro de arriba y aquí tengo el perro de abajo. Y el perro de arriba me dice, Miguel, deberías prepararte bien esta charla y no salgas y come poco hoy y no el pedazo de paella que te has zampado y no bebas porque lo que tienes que hacer es revisar y hacer y no sé cuántos. Y el perro de abajo dice, bueno, pero está muy bueno el arroz, bueno, ya veré, si esto ya me lo sé, pero qué sé, no sé, bueno, ya veré. Entonces, primero habla el perro de arriba y le dice, no has hecho bien las cosas, te dije qué tal, qué cual, ¿no? Y entonces luego cogemos y nos sentamos en el otro lado y decimos, mira, eres un pesado, me estás dando siempre la paliza, y siempre las cosas, ya ves que yo las hago, que no sé qué. Y entonces volvemos, ¿no? ¿Y qué intentamos con esto? Esto es un chiste casi lo que acabo de hacer, pero a veces no es tan chiste, ¿verdad? Intentamos que se haga un diálogo. Al principio el diálogo es imposible, ¿sí? Es como una pelea de pareja, ¿sí?
es que tú tal, no, pues tú el otro día, pues no, pues tú tal. Y entonces cada vez la cosa se calienta más, ¿no? Y cada vez hay menos escucha, y cada vez hay menos contacto, ¿no? Y al final el otro se va dando un portazo, me voy a separar, ya no puedo más, no sé qué. Bueno, vamos a un terapeuta de pareja, porque esto no hay quien lo controle, ¿no? Y entonces el terapeuta lo primero que dice es, bueno, ¿has escuchado lo que ha dicho? No, es que... Pero, a ver, repite lo que ha dicho, a ver, ¿puedes escuchar lo que ha dicho? Y entonces poco a poco intentamos como restablecer el diálogo. Pues a nivel interno intentamos restablecer el diálogo entre este yo mandón, yo que está siempre acusando, y el yo que se resiste, que boicotea, que a veces dice que sí, pero luego no lo hace, o dice que sí y luego pues en el fondo se cabrea cada vez más, que dice que sí, cada vez sí papá, y cada sí papá es te odio papá, te mataría papá, ¿sí? Entonces en este intento de diálogo entre el perro de arriba y el perro de abajo debemos llegar a una especie de acuerdo mínimo, ¿sí? Acuerdo de mínimos, para que pueda haber de nuevo el diálogo interno entre las cosas y digamos, bueno, pues mira, me como la paella pero me echo una siesta, ¿entiendes? O sea, vamos a ver. Bueno, hay que reconocer al principio que cuando uno intenta integrar los opuestos, al principio no hay ningún diálogo. Como decía en una discusión de pareja, no hay diálogo, ¿no? A veces necesitamos irnos a dar un paseo para que pueda haber algo de diálogo. Uno de los gestaltistas que más trabajó esta cuestión ha sido otro de los grandes pensadores de Gestalt del siglo XX, Zinker, que yo creo que vive todavía, no sé, se murió hace poco, debe tener como 100 años. Porque en la Gestalt una de las cosas estupendas es que hace vivir muchos años. Y Zinker, un poco lo que decía es, vamos a establecer esto en 3 pasos, este diálogo de polaridades. Primero, vamos a restablecer el diálogo, vamos a ver si esto existe, ¿sí? Hasta que no exista el diálogo no podemos hacer absolutamente ningún movimiento de qué voy a ceder yo a cambio de qué, ¿sí? Esto para cuando vivimos en pareja es fundamental. Podemos escuchar siquiera al otro sin acusarle. Una vez que se establece este primer principio, que puedo entender lo que te pasa aunque no lo acepte, a través del restablecimiento del diálogo puedo ver algo de lo que te pasa a ti aunque no tengas razón. Puedo darme cuenta de que te duele. No tienes razón, pero veo que te duele, ¿sí? Veo que esto para ti es importante. Bueno, ya hemos dado un segundo paso, ¿sí? Ahora puedes ver tú lo que me pasa a mí. Y de esa manera las dos grandes polaridades, que muchas veces la polaridad es aquello que yo proyecto en el mundo. Yo, por ejemplo, uno de los grandes mecanismos, ya sabéis que es la proyección, y la proyección se basa en poner en el otro situaciones que en realidad son propias, y muchas veces no solo tienen que ver con las emociones negativas. Veo que me estás mirando de muy mala leche, pero ni siquiera me he parado yo a mirar qué me pasa a mí cuando te miro, ¿sí? Y a veces incluso con otras situaciones que no son negativas. Eres una tierna de mierda. ¿Pero qué me pasa a mí con mi ternura? ¿Sí? ¿Por qué esta agresión hacia la ternura del otro? ¿Sí? Fijaos cuánto hay de esto en las represiones de los pensamientos minoritarios, ¿no? De las personas que llevan rastas, o los gitanos, o
digamos ya todas las cuestiones sexuales, que si es homosexual, que si es bisexual, que si no sé qué, pues, moros que llevan esas ropas tan raras, ¿no? Entonces todo eso es una amenaza, ¿no? Pero ¿realmente veo a la persona o soy una pura proyección? Ya no digamos ahora con todo el problema que tenemos de información en redes sociales y demás, ¿no? Que vamos aumentando todavía más nuestros conceptos, ¿sí? Sin poderlos ampliar, al revés, cada vez se hacen más estrechos. Si os fijáis, vivimos en una sociedad cada vez más polarizada. Cada vez unos son los muy malos, otros son los muy buenos, unos son los muy rojos, otros son los muy azules, ¿no? Entonces, una mirada más templada, una mirada aceptando las polaridades que tenemos cada uno de nosotros, pues puede significar un poco de bálsamo en una sociedad tan radicalizada como la que estamos viviendo, incluso aquí en España, ¿no? Como soy formador, no puedo obviar que me gustaría que hicierais entre vosotros, entre las dos personas que estéis más cercanos o lo que sea, un diálogo mínimo de cuál es mi polaridad más rechazada. Que hicierais esto 3 o 4 minutos nada más. Y después, si queréis, hacemos un poco de diálogo. ¿Os parece bien? Venga. Bueno, parece que las polaridades dan de sí, ¿no? Para conversar. ¿Habéis llegado a alguna conclusión, alguien? ¿Alguna polaridad oculta? No, pero aquí ha salido una cosa que yo creo que es interesante, que es como cuando yo, en mi caso, cuando empecé a darme cuenta de lo dogmático que era, empezó a darme mucha rabia la gente dogmática. Y ahora me pasa mucho cuando veo a alguien dogmático tengo que decir, vale, pero o sea, escúchame, si tú llevas 40 años siendo dogmático, ¿qué me estás contando? Pero hay un primer instinto que dice, joder, ya está con su dogma, con su esto es así, punto. O sea, que es curioso, como me da la sensación que pasa con más cosas conforme vas descubriendo ciertas polaridades en ti mismo. ¿Y cuál sería la polaridad de dogmático? Pues yo diría que algo así como más flexible o... yo lo siento más bien como que al final las verdades universales no existen. Cada uno tiene su propia verdad de su propia experiencia y es muy difícil como que una cosa es verdad y otra es mentira. O sea que estamos en que nada es verdad ni es mentira, todo es según el color, el cristal con que se mira. Sí, yo estoy mucho en el puntito escepticismo griego. Está bien, gracias. ¿Alguna cosa más queréis compartir? Compartir es riqueza, no os lo guardéis, luego en casa no sirve. Yo quería decir algo, o sea, creo que esto es un poco también como aceptación de bipolaridad, ¿no? De que es más odio, y cuando llegas a esa aceptación, entonces estás en el equilibrio y ya no sufres, cuando aceptas este diálogo y no odias a una de las partes, ¿no? Es más o menos esto. Entonces, para mí no es solo una cuestión de que no la odias, sino que al ser más permeable, como decía tu compañero, al ser más permeable hay más posibilidad de contacto con los demás. Por ejemplo, si yo soy muy dogmático, no sé qué sería muy dogmático, pero pongamos dogmático, ¿no? O sea, yo no creo en ningún Dios, pero desde luego la única religión es la cristiana, ¿no? Es un dogma, ¿no? Es un dogma. Entonces eso ya de por sí ya va a establecer una barrera, ¿no? Entonces es estudiar otras religiones, estudiar otras formas de pensar, ver qué hay del otro lado, asusta. Porque si yo sé que yo soy cristiano y existe Dios y iré al paraíso y demás, ya lo tengo claro. En cambio, si eso empieza a tambalearse, antes de que se tambalee voy a perseguir a todos los que no crean como yo. ¿Qué es lo que está pasando? Es miedo. Miedo a una creencia, a una opinión diversa, ¿sí?
Lo hemos visto durante tantos años con la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? El pánico que había, ¿no? Van a pervertir a nuestros hijos. ¿What? Era el miedo, ¿no? Que haya una mezquita en una ciudad, de repente se puede convertir en una cosa espantosa. Bueno, son terroristas. ¿Usted conoce algo del Islam? ¿Ha visto algo? No, pero son opuestos a nosotros. Entonces, fíjate como casi siempre detrás hay una cuestión de miedo. Gracias. Bueno, las polaridades nos han dejado muy calladas. Pues a lo mejor sería momento de terminar. Bueno, que tú digas, son las 9. ¿Preguntas o algo? Sí, preguntas. Y eso de preguntas. Sí, yo decía preguntas, sí, también. Claro, o sea, no era solo contarnos. Sí, adelante. Llámame Tiquismiquis, pero te faltó el tercer paso de Singer y quedó algo que decir. Sí. Es un libro importante, vale la pena que lo compres. No me lo sé de memoria, pero te lo doy. No me quiero meter ahora en más teoría. El proceso creativo de la terapia Gestalt. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, me llama la atención que a veces podemos caer en una polaridad aparente, obvia. Porque estaba pensando, por ejemplo, la sentimentalidad en un extremo, la ñoñería que aprendió aquí, como le llaman en España, y el otro que pudiera uno pensar que es la severidad. Bueno, estoy pensando que es algo quizá con lo que yo he estado trabajando bastante y que no creo que simplemente sea, por ejemplo, no sé, amabilidad, compasión y el otro lado sea dureza, ¿no? Que a veces puede ser un poquito más complejo encontrar la polaridad, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de dogmatismo, se pensaría que a lo mejor la otra parte es flexibilidad, pero yo pensaría que el extremo del dogmatismo sería el hiperrelativismo, la confusión, la falta de claridad, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar ahí a esa claridad de la diferencia de las polaridades o no caer en la trampa aparentemente obvia? Sí, creo que estás tocando un tema que es importantísimo para todo ser humano, que es el lenguaje, ¿sí? Lo que atribuimos a cada palabra, ¿sí? Que a lo mejor lo que tú atribuyes a ñoñería no es lo mismo que atribuyo yo, ¿verdad? Por ejemplo, para mí ñoñería tendría que ver con una cosa infantil, de niño pequeño, ¿sí? No necesariamente mala, ¿sí? Pero que a lo mejor a un adulto pues le puede parecer intrascendente, como algo relativo a los niños, ¿no? Pero creo que el entenderse en los conceptos es fundamental, es verdad. Yo, Miguel, no es una pregunta, pero es algo que le llevo dando vueltas hace tiempo. Y has comentado antes sobre, por ejemplo, el ejemplo de la muerte, ¿no? Como las sociedades ahora de aquí de Occidente, como que todo ese tema lo rechaza. Lo aísla. Lo aísla, sí. Como que no quieren contactar con ello. Y hay una cosa que le llevo dando vueltas, que por el título, ¿no? Del mundo visto desde las polaridades, sino entender ahora qué polaridades hay pues en este mundo, ¿no? Y llevo pensando en el tema de Occidente, por ejemplo, que justamente está pasando esto de pues más diversión, más ocio, más no conectar con el dolor, y sin embargo está pues más el plano oriental, que es todo lo contrario, ¿no? Tú ves pues trabajar 24 horas, sí que hacen contacto más con el dolor. Entonces veo como esas dos polaridades
no es una pregunta en sí, es simplemente si conoces pues algún libro o algo que pueda hablar de este tema, de que veo cómo están esas dos polaridades en tanto Occidente como en Oriente, y como que las dos sociedades, no sé, que está viendo como un tipo de transformación, y a veces pienso, ¿esto hacia dónde va a ir o hacia dónde va a llegar todo esto? No sé si me he explicado bien. A ver, si te puedo llegar a entender lo que yo he comprendido, es que en Occidente tenemos una tendencia a buscar lo liviano, lo divertido, lo no trascendente, ¿verdad? Y vivir como al día, en un falso aquí y ahora, podríamos decir. Y parece que tu idea de Oriente es una idea en que hay una mayor valoración de lo que es el trabajo, o la familia, o el aspecto más... O incluso más, por ejemplo, lo que has dicho sobre la muerte, no sé, ver la cultura hindú, pues sí que conecta más pues con la muerte, estar, ¿no?, con el tema del ángeles y todo esto, por ejemplo. Sí, más ajenos al dolor nosotros, y sin embargo ellos pues sí que están más, hay más contacto ahí. No tengo tanto conocimiento de la sociedad de la India. Yo estuve en la India una vez, nada más, y vi lo del Ganges que dices, de quemar los cuerpos, tirarlos al río y todo eso. No puedo saber qué emoción hay. Digamos que, por ejemplo, en nuestra sociedad occidental existía el concepto de la llorona, ¿no? Eran las mujeres que se alquilaban para llorar en los entierros, ¿no? Y darle un poco de marcha a la muerte, porque si no, pues la gente no lloraba. Entonces, eso ha desaparecido, ¿no? Y yo estoy convencido que lo que va a ir pasando en las sociedades orientales tipo de la India es que va a haber una gran transformación también. Y tampoco sabemos muy bien a dónde nos va a llevar la famosa inteligencia artificial y demás, ¿no? Yo creo que por mucho que Trump no le guste, vamos a una unificación cultural, o sea que no sabemos bien si esa unificación nos lleva. Yo no sabría decirlo. Hay un libro que me llamó mucho la atención, a ver si me acuerdo del autor, pero en fin, el título se llama Homo Deus. ¿Te suena, no? No, Harari. Eso, de Harari, es un autor bastante conocido, y él intenta hacer una reflexión sobre qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se vaya asentando, ¿no? Hasta el punto de que hoy en día se habla incluso de que dentro de cierto tiempo nos podremos poner un chip en el cerebro para ya no tener que hablar ni siquiera, ¿no? O sea, yo qué sé, o sea, las cosas más imposibles, pero que no sabemos muy bien a dónde van a llegar, y eso va a ser en Occidente y en Oriente. O sea, esta distinción de Oriente y Occidente ya no existe. Había un famoso pensador inglés de otra época que decía, East is East and West is West and we shall never change it. O sea, el este es el este, el oeste es el oeste y nunca lo cambiaremos. No parece que eso vaya siendo cierto, porque por ejemplo la sociedad china actual, que son 1.400 millones, pues es una sociedad cada vez más occidentalizada en algún aspecto, ¿sí? En bastantes aspectos, ¿no? Entonces no te sé contestar porque no lo veo claro. Es verdad que tenemos a veces en Occidente tenemos una imagen muy idealizada de la India, ¿eh? Luego vas a la India, ¿eh? Hay que ir a la India, ¿eh? Y verlo, ¿eh? Choca un poco el dogma, no te pega ahí. Sí. Cuando una polaridad está fuera de la conciencia, o está definida, o está oculta, o negada, ¿verdad? ¿Sigue operando igual, pero es más peligrosa? No sé. Sí, yo creo que sigue operando de otra manera,
y es más peligrosa porque no está dentro de nuestra capacidad de acción. Funciona solo. Por ejemplo, esto Freud lo veía también con los lapsus, ¿no? Ay, no me di cuenta, te pisé, ¿verdad? Pero ¿qué te pasa conmigo? O sea, entonces un poco, por ejemplo, el tema de la agresión, esto tan querido de Peirce también, ¿no? De ego, hambre y agresión, ¿no? La agresión es una de las cosas que si no tomamos conciencia de ella, o bien se va hacia afuera, hacia un lugar o persona que no inimaginable, o bien se viene contra nosotros. Y es un poco lo que está tan querido hoy en día en la psicología, de la somatización, ¿no? De los problemas psicológicos. Sí. ¿Cómo puedes desarrollar hacia la conciencia? Es decir, hacer un trabajo con la agresividad, aunque tengas pues, un nivel de conciencia superficial, por decirlo así. Claro. Nada se puede cambiar si no tengo conciencia del problema. Eso es lo primero. O sea, por eso decimos, por ejemplo, desde la terapia, darse cuenta. Si no hay darse cuenta, pues olvídese, no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de que esta tos que pongo, o este dolor que se me pone siempre en el estómago, en el intestino, demás, pues puede ser que no sea solo una cuestión de ir al médico para ver X pastillas, sino que me esté pasando algo, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo que sí creo en los terapeutas, no en todos, y no necesariamente gestálticos, tengo que decir, pero bueno, yo sí creo en la terapia gestal, pues hay que verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el terapeuta en cierto modo es un ser neutral, o debería serlo, ¿sí? No enjuicia, que es el tema de las polaridades, ¿sí? Y esa falta de juicio malo y bueno, que no va exento de límites, no nos engañemos, es el que te puede permitir a ti, porque a lo mejor lo que puede pasar es que durante tanto tiempo en la infancia, en cuanto decíamos una cosa que no debe ser, venía el castigo que no siempre era un castigo físico, pero era un castigo de otro tipo, ¿no? Madres que dejan de hablar con sus hijos porque no les ha gustado lo que han hecho, ¿no? Y entonces el hijo se queda ahí de repente sin contacto y dice, ¿qué ha pasado?, ¿no? Se supone que el terapeuta es el que te va a permitir decir, al menos decir, ¿qué te pasa?, ¿no? Eso creo. Has hablado, Miguel, antes de que como sociedad entendemos en Occidente a aislar mucho el hecho de la muerte, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos conectar más con ella en el plano individual? Pues hay un hecho que nos afecta o nos afectará a todos, es que se mueren personas cercanas a medida que vas creciendo. El tomar contacto con esas personas cuando se mueren es una de las cosas que creo que nos puede acercar más a la muerte. Yo tuve una vez un paciente, psicólogo por cierto, que tenía esta situación de que le aterraba la muerte y ayudaba muy mal a las personas que estaban en ese aspecto. Y entonces él mismo encontró una asociación para acompañar a personas terminales. Y el tipo se echó, pues por lo menos estuvo 7 u 8 meses con un hombre que ya se iba a morir, porque tenía un cáncer de esos terminales, y le acompañó hasta que se murió. Y eso le cambió radicalmente la forma de entender la muerte. Sí. Pensando aquí alguna forma de ver mi sombra, porque precisamente es una sombra y no la ves, porque se supone que la conciencia es la luz, ¿no? Como ver la otra polaridad. Se me ocurre quizá tomar como referencia los 5 grandes de la personalidad,
y pensar como, bueno, si yo soy alto en extraversión, quizá mi sombra o mi otra polaridad es poca extraversión. No sé si me explico. Yo le comentaba a un amigo, estábamos hablando de esto, que hay como normas sociales, es más aceptado ser extravertido que introvertido, es más aceptado ser ordenado que desordenado, o ¿cómo es? Conscientiousness, eso. Quizá sea una forma interesante de ver, te pregunto qué le parece, ver el opuesto a mi tendencia psicológica como la otra parte. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que trataba de decir justamente, el explorar el lado contrario de aquello en lo que estamos tan seguros que somos. Soy una persona muy amable, muy cálido, pero ¿te has visto frío? ¿Has visto cómo haces? ¿Has visto cómo te separas? ¿No? Y esas personas que son gélidas, pero que luego, cuando ven al perro o al gato, son todo amor y todo no sé qué. Esas personas que son tan tranquilas y se suben al coche y son verdaderos diablos cuando se meten en el volante. Todo eso está ahí, ¿no? Todo el rato. Tienes razón. A mí a veces me pasa que me cuesta identificar si no un conflicto el perro, qué sería el perro de arriba y qué es el perro de abajo, y qué quiere cada uno. O sea, el perro de arriba como que lo identifico mucho con los deberías, ¿no? Y entiendo que es por proteger, pero el de abajo, no sé qué es la pregunta que tengo que hacerme para... ¿Cómo te torpedeas? ¿Cómo te pones inconvenientes que parece que son excusas, bien razonadas, ¿sabes? ¿Cómo haces para no avanzar, ¿no? Por un lado quieres hacer una cosa, pero luego hay otro que dice, ay, mira, no. ¿Sí? Entonces el perro de arriba te dice, parece mentira que no te levantes a las 8 y vayas a estudiar, ¿no? Y el perro de abajo dice, pero es que estoy muy cansada. Ayer me acosté a la 1. Estuve, ¿sabes? Todo esto es el perro de abajo. ¿Y qué quiere el perro de abajo? Bueno, quiere su parte. Quiere su parte. Entonces en el diálogo está, bueno, pues a ver qué hacemos. Si no es a las 8, pues mira, a ver si puede ser a las 9, ¿sí? Un poco eso. El perro de abajo no es malo, ni el perro de arriba es malo tampoco. No hay ninguno de los dos es malo. Simplemente no dialogan. Entonces, si el perro de abajo, por llamarlo, ¿no? Si esta parte en ti que está harta, ¿sí? No va a decir directamente estoy harto. Va a darle la vuelta, ¿sí? Voy a ir a comprar el pan, pero a las 2. Ay, mamá, está cerrado. Vaya. Otro día. ¿Entiendes? O sea, el perro de abajo se defiende, ¿sí? Y es muy poderoso. Y no olvidemos que lo único que hacemos es usar palabras. Que la realidad no es descriptible con palabras, que cuando tú te pongas tú sola un cojín delante y quieras preguntarle al perro de abajo qué hace para que tú estés siempre en el mismo sitio, ¿sí? Lo que te pase a ti, te pasa a ti. Va a ser muy distinto lo que le pasa a él o a ti. Es todo polarizable. O sea, hablaba hace rato de los dogmas, de cómo ahora de pronto la misma sociedad empieza a dogmatizar toda esta relación con la realidad de metaverso, de todo es posible, de realidades como paralelas o conviven constantemente y que no hay una estructura. Entonces de pronto como que la misma sociedad busca estos dogmas y ubicar los polos para un poco crear un sentido de realidad. Entonces a veces siento que este trabajo con las polaridades es siempre el recurso adecuado para crear un encuadre, ¿sabes?
para crear un sentido de realidad y a partir de ahí, bueno, No entiendo bien tu pregunta, la verdad. Perdona, pero es que no entiendo bien lo que quieres. ¿Todo es polarizable? Vale. O sea, tu pregunta es si todo es polarizable, o sea, si siempre hay un opuesto. Sí. O has encontrado de pronto momentos como el que decía José, ¿no? Pues ya son cosas que pertenecen al inconsciente. Claro, pero al decir inconsciente ya es polarizado, ¿verdad? Porque hay un consciente y un inconsciente. O sea, algo de lo que te puedes dar cuenta y algo de lo que no te puedes dar cuenta. Suponiendo que eso exista, porque hay quien niega la realidad del inconsciente. ¿Sí? Todos trabajamos en relación a fantasmas, porque las palabras son fantasmas que tratan de describir una realidad lo mejor posible. Si yo digo inconsciente, estoy intentando que tú entiendas que inconsciente es lo mismo que que lo que yo creo que es inconsciente, ¿verdad? O sea, aquello que yo no consigo llevar a mi conciencia y que de todas maneras funciona, como decía José, de una manera o de otra. ¿Sí? A lo mejor te boicotea por aquí o te sale para allá. Te quiero mucho, pero resulta que llevo una semana sin llamarte. Te quiero mucho. Tendré que planteármelo. ¿Sí? Ahora, si me preguntas, ¿todo es polarizable? Pues hombre, no sé, si pienso, por ejemplo, en el Sol, pues, ¿qué es la polaridad del Sol, verdad? Pero existe noche, existe día, existe calor, existe frío, todo lo que nos da el Sol. Yo pocas cosas considero que no se puede llegar al otro extremo. Ahora, como me parece que decías tú, no siempre lo que nosotros llamamos polaridad es la polaridad. Tenemos que investigar. Pero no consigo ver, quiero decir que si esto es un vaso, no hay una polaridad de vaso, vaya. O sea, si hablamos a ese nivel, no. Pero a nivel de ideas, sentimientos, es difícil que no haya una polaridad. Porque nacemos ya, se nos enseña polaridad desde el principio. Entonces, a la hora de percibir el mundo, lo percibimos de acuerdo con el filtro que nos han puesto y que nosotros hemos aceptado. ¿Sí? De una manera u otra lo hemos aceptado. Imagínate la época en que el humano más poderoso era siempre blanco, anglosajón, alto, inteligente, etcétera, ¿no? Y la polaridad, ¿cuál era? Pues el pobre negro que tendrá muchos músculos, pero vamos, no tiene esto ni nada. Era mentira todo. El momento en que se les empezó a dejar ir a la escuela y a las universidades, fueron tan listos como el resto. Sin embargo, se ha trabajado sobre una polaridad. Una vez, imagínate que de una vez resuelvo y integro mi polaridad, ¿vale? No sé cuál es tu polaridad. Pues, a ver, había pensado sobre todo en la agresividad o Ok. Si la resuelvo, significa que voy a estar en el punto de indiferencia creativa, o que puedo ir a todos los puntos de la escala sin identificarme con eso. ¿Qué significa esa integración? No, vamos a ver, la indiferencia creativa es un concepto. Pero no está en el medio. No está en medio. Es a partir de estar en medio, darte cuenta que tú tienes todas, entre tus capacidades, afortunadamente, está la agresividad. ¿Sí? Que la agresividad te va a servir para marcar unos límites. Pero no significa que cuando te enfades con alguien le vas a necesariamente romper la nariz. ¿Sí? Pero sí le vas a decir, hasta aquí. ¿Sí? Ay, qué agresiva eres, ¿no? No soy agresiva, es que es hasta aquí. Pero para eso necesitas tocar la agresividad. ¿Sí? Llevo un rato dándole vueltas a cuando has comentado las tres etapas de verdad poder entender aunque no aceptases. Previamente, y cuando está esa discusión sin ver al otro, no sé si por un lado entenderlo más como un, vale, está en ese punto, ahí tiene que llegar a esa primera etapa de invitarle a eso, o bien verlo como un proceso necesario de extensionar o de sacar energía
la propia discusión se hubiera roto en un principio. No sé si me explico. Como que esa parte inicial la veo como necesaria. En mi experiencia yo he sentido eso. ¿La ves como qué? Necesario. Sí. Como que en mi experiencia primero he necesitado lanzar, por así decirlo, fuera sin ver al otro, para luego ya estar con menos energía, menos tensión y poder ser más capaz de entender aunque no acepte. Ok. Pero ese lanzar, ¿se lo lanzas al otro? Es más lanzar energía fuera. Eso es, pero no se lo lanzas al otro. No. Es que es diferente. Vale, sí, entiendo. Es como cuando los terapeutas os ponemos un cojín delante y dices, a ver, esta es tu madre que te ha estado jodiendo toda la mañana y tu mamá eres una cabrona. Pero no se lo dices a tu mamá, todavía. Bueno, ¿os parece una pregunta más? Si la hay, ¿lo dejamos? Bueno, pues muchas gracias y quiero darte las gracias especialmente a ti, José, porque es un gusto estar, la verdad. Y llega el momento en la vida en que lo que a mí me resulta más grato es poder transmitir lo mucho o poco que he ido aprendiendo de ella. Así que eso es lo que he pretendido que sea aquí, o sea, transmitiros esto y que os sirva. Muchas gracias.